Listo. Bueno, buenos días, bienvenidos. Gracias por asistir a la rueda de prensa. Tenemos que hablar de Pemex. Esta mañana yo soy Mariana Rodríguez, coordinadora de comunicaciones de Conexiones Climáticas, y con esto damos inicio a la rueda de prensa. El primer punto de nuestra rueda de prensa es hablar sobre esta investigación que se llama La importancia fiscal de Pemex en la era postpetróleo y que tiene la intención de abarcar, ¿no? Qué va a pasar con Pemex, qué está pasando en este momento con la petrolera de cara a tres puntos clave que encontramos. El primero es el final de la era del petróleo barato. El segundo es el balance fiscal de Pemex, su neteo, su contribución y el costo que está teniendo en nuestro país. Y finalmente, la crisis climática que tenemos delante de nosotros a la que tendríamos que responder. De estas tres aristas se ha estructurado esta rueda de prensa. Yo soy Pablo Montaño, coordinador de Conexiones Climáticas, y hemos convocado esta rueda de prensa entre tres organizaciones con la intención de abrir esta conversación. La primera de ellas es el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP, Lingo, Living in the Ground Initiative, y Conexiones Climáticas. El día de hoy nos acompañan dos ponentes que nos van a estar ayudando a abarcar estas aristas que estamos mencionando. El primero de ellos es Luca Ferrari y Ricardo Cantú. Mariana, a continuación, dará lectura a sus semblanzas. Luca Ferrari es investigador del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, del cual fue director de 2002 a 2010. Es doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán, con postdoctorado en la UNAM, donde se incorporó desde 1995. Además, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es fellow de la Sociedad Geológica de América y ha sido presidente de la Unión Geofísica Mexicana. En 2015, el doctor Luca Ferrari obtuvo el Premio Universidad Nacional en la categoría de Investigación en Ciencias Exactas. Es profesor en diferentes posgrados y licenciaturas de la UNAM y colabora con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Junto con el doctor Omar Macera, coordina el Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático del CONACYT. Ricardo Cantú es doctor en Política Pública y maestro en Economía y Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su enfoque combina la economía y la programación para democratizar las finanzas públicas. Es por esto que creó el simulador fiscal CIEP, innovadora herramienta en línea gratuita para realizar simulaciones en la distribución y sostenibilidad fiscal. Ha colaborado con instituciones como la Universidad de Harvard y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Es cofundador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y su trabajo, desde su fundación en 2010, se enfoca en empoderar a las personas presentes y futuras para construir un futuro más equitativo y sostenible en México. Adelante, Luca, tienes ya acceso para compartir pantalla si lo necesitas y te escuchamos. Tenemos un tiempo de aproximadamente 10 minutos. Gracias, Luca. Sí, ven la presentación. Sí, perfectamente. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muy brevemente voy a presentar una investigación que hicimos este año con algunos colaboradores, estudiantes míos, sobre un análisis, digamos, de los últimos 20 años de la producción de hidrocarburos en México, que creo que va a ser muy buena para dar un contexto de los hallazgos que presentará después Ricardo sobre el CIEP. Solo recordar, por ejemplo, que México, aunque nos consideramos todavía un país petrolero, hemos pasado el máximo de la producción, lo que se llama el pico del petróleo, ya desde casi 20 años. O sea, en el 2004 tocamos el máximo de la producción de petróleo en México con 3.4 millones de barriles diarios y ahora producimos más o menos la mitad. Lo que pueden ver aquí es que durante este sexenio, a pesar de haber más que duplicado el presupuesto para Pemex Exploración y Producción, la producción de petróleo crudo prácticamente no ha aumentado incluso ha disminuido un poco. Lo que ha aumentado marginalmente son los condensados que ahora separa Pemex.
Y es un petróleo súper ligero que no se puede utilizar, por ejemplo, para producir diésel o gasolina. Se usa principalmente para la petroquímica o en todo caso se puede mezclar con petróleo crudo, pero realmente es un poco mañoso decir que la producción está subiendo. En realidad, la producción de petróleo crudo se ha mantenido o hasta disminuye un poco. En el caso del gas, hemos tocado el máximo de la producción en el 2009 y en la actualidad estamos produciendo 2/3 partes de lo que produjimos en el momento del pico. Más importante es las reservas que tenemos. Si uno toma las reservas 1P, las reservas probadas, digamos, las que tenemos 90% de seguridad de poder extraer en las condiciones técnicas económicas actuales, y las sumamos a la producción acumulada en la historia de Pemex, lo que tenemos es que hemos consumido básicamente el 88% del petróleo que tenemos cierta seguridad de poder extraer. Pero no es solo esto, sino que normalmente siempre extraemos primero el petróleo más fácil, los campos más grandes, más someros, de mejor calidad. Entonces lo que queda es cada vez más difícil y caro. Y aquí podemos verlo gráficamente también. Esa es la curva de producción que veían antes del petróleo, pero ahora con estos colores estamos indicando el papel de cada uno de los campos mayores. Entonces podemos ver que la gran bonanza petrolera de México, que empieza en la segunda mitad de los años 70, se debe principalmente a un gran campo que fue Cantarell, acá en la denominación formal de Pemex, que para 2004, en su auge, producía el 60% de todo el petróleo nacional con solamente 200 pozos. Después de la caída de Cantarell, en los años siguientes podemos ver que va cayendo también la producción general nacional. Se trata de compensar esa caída poniendo a producción 3 otros grandes campos gigantes que sin embargo no son tan grandes como Cantarell, que son Q, Maloob y Saab, estos 3 colores de amarillo, naranja y gris, pero estos también empiezan a declinar y entonces en la actualidad se está compensando ese declive con un montón de otros campos mucho más chicos. En otras palabras, si uno ve la producción en el 2023, vemos que 10 campos solamente producen un poco más de la mitad, con 340 pozos, y la otra mitad la producen 214 campos con más de 3.500 pozos. Pero en total, todos estos, que son casi 4.000 pozos, no producen ni siquiera lo que producía Cantarell con 2.000 pozos. Ahora, otra cosa que podemos ver si vamos a ver los descubrimientos, porque antes de producir petróleo necesitamos descubrirlo, evidentemente, el máximo volumen de petróleo descubierto en toda la historia nacional desde 1900, que es gráfica en rojo, el máximo volumen descubierto se obtuvo en la segunda mitad de los años 70. Y después, si bien descubrimos campos, que son las líneas en azul, el volumen es menor. Es decir, en el tiempo estamos descubriendo campos, sí, pero cada vez más pequeño. Y además, en esta otra gráfica podemos ver cómo la profundidad de los campos va aumentando. Si hacemos el promedio por año, que son estos puntos rojos, vemos que en promedio, a principios del siglo pasado, el petróleo estaba a 1 kilómetro o poco más de profundidad. En la actualidad llegamos a 5, 6, incluso los últimos campos han llegado a ser 6, 7, casi 8 kilómetros de profundidad. Eso implica también que los campos, al tener mayor profundidad, estamos en condición de presión y temperatura mayor, entonces tenemos más condensados y gas que petróleo crudo. Y por eso este aumento de la producción de gas y condensados, por ejemplo, de los grandes campos que han promovido, digamos, en esta administración, como Ixachi, Quesqui y Simpona. El resultado desde un punto de vista financiero es que gastamos cada vez más para producir petróleo. ¿Por qué? Porque la productividad va disminuyendo, la productividad promedio por pozo. Podemos ver aquí que en el 2000 era de alrededor de 900 barriles diarios y en la actualidad es la tercera parte. Y esto, como digo, se refleja en el rendimiento de la inversión. En el 2000,
por cada millón por cada millón de pesos invertido anualmente en Pemex Exploración y Producción, producíamos 66 barriles diarios y en el 2022 solamente 4. Obviamente eso implica que los costos se han disparado para producir el petróleo. Otro ejercicio que hicimos, porque bueno, uno dice, bueno, pero podemos explorar más y conseguir más campos, igual podemos encontrar otro Cantarell o otro campo gigante. Bueno, eso no es el caso. La tendencia mundial siempre es que uno descubre primero las cosas más grandes y luego las cosas más chiquitas, pero se puede hacer un análisis probabilístico. En la industria petrolera se usa hacer esto porque en la naturaleza todo objeto tiene una, digamos, distribución multiescalar, como se dice, o fractal, que significa, en pocas palabras, que hay unos cuantos grandes objetos y luego, al disminuir el tamaño, una cantidad mucho mayor. Entonces, si uno hace este ejercicio con el tamaño de los campos petroleros descubiertos, vemos que estadísticamente lo que podemos todavía descubrir son sobre todo campos muy pequeños, en algunos casos algún campo de dimensiones intermedias. Ahora, ese ejercicio no toma en cuenta las condiciones geológicas de los campos por descubrir, que a su vez tiene relación con el costo de producción. Como hemos visto en las gráficas anteriores, los campos son cada vez más profundos. Entonces, si bien podemos todavía descubrir ciertos campos, van a ser, como dice la gráfica, más pequeños y en condiciones probablemente geológicas más difíciles y por ende con costos crecientes. En otras palabras, pues lo que tenemos frente de nosotros es una situación que muchos otros países ya han encontrado después de haber pasado el pico de su producción, es decir, un declive geológico de la producción porque se necesita producir de campos cada vez más difíciles, más profundos, más pequeños, y entonces un aumento exponencial de los costos de producción. Por último, le enseño algunas previsiones. Esa es la producción real histórica desde 2004 a la fecha, 2023. La curva, digamos, en azul, digamos, el volumen en azul es la producción. Y aquí hicimos algunos ejercicios de declinación exponencial, analítica, hiperbólica. Son curvas que se usan en la industria petrolera para ver cómo podría evolucionar la producción, basado en la reserva existente y en la tasa de destitución y también en el precio del petróleo. Bueno, estas curvas, que son las que calculamos nosotros, más o menos siguen lo que es la producción real. En cambio, aquí ponemos algunas de las previsiones que había hecho, por ejemplo, la Secretaría de Energía en el 2014, 2016, 2018 e incluso las últimas que hizo la CNH. Y vemos que en todos los casos son muy optimistas, o sea, siempre son proyecciones que toman en cuenta supuestos que luego no se dan y pues siempre, como podemos ver, se exagera mucho el potencial, la producción, y la realidad es que estamos en una fase descendiente que ni con muchísimo dinero podemos revertir, básicamente. Entonces, la conclusión es que podemos traer de estos análisis muy sintetizado, digamos, de las condiciones geológicas del petróleo en México es que ya estamos en un proceso irreversible de retornos decrecientes porque tenemos el agotamiento de los campos gigantes y un incremento de los costos de exploración y producción y también de refinación. Aquí no lo he puesto, pero lo podemos también mostrar. Ahora, aunado obviamente a los impactos ambientales y particularmente al efecto sobre el cambio climático de la producción de hidrocarburos, es necesario evidentemente un desescalamiento de la actividad petrolera y de la misma empresa petrolera. Habría que formular un plan de salida gradual de los combustibles fósiles que obviamente no puede ocurrir de la noche a la mañana. Actualmente la matriz energética de México todavía está representada en su 85% por combustibles fósiles y principalmente por petróleo. Ahora, tampoco hay que, yo no comparto, digamos, la visión optimista que tienen algunos que con fuente renovable se puede sustituir esto al mismo nivel. Evidentemente el futuro son fuentes renovables, pero las fuentes renovables ecológicamente sostenible, porque ellas también tienen un impacto ambiental importante, no van a poder sostener el volumen de consumo que tenemos actualmente. Entonces,
cualquier política energética debería enmarcarse en un escenario de disminución del consumo de energía, priorizando evidentemente las necesidades básicas de la población y también una mayor equidad en la distribución de estos recursos. Y bueno, termino aquí solamente comentarle que mucha más información está en dos trabajos que están en prensa. Uno es un artículo científico que estamos publicando en la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, que ya está disponible en su versión preliminar, y el otro en un capítulo de un libro que hemos preparado para el CONACYT y que está publicando el Fondo de Cultura Económica, que saldrá a principios del próximo año. Muchas gracias. Gracias, Luca. Con esta información, bueno, tenemos ya la perspectiva geológica de la importancia de hablar de Pemex, ¿no? De encontrarnos ante un reto importante en términos de disponibilidad de petróleo y, naturalmente, esto tiene repercusiones en la parte financiera y fiscal para la petrolera, que es lo que ahora nos va a compartir Ricardo Cantú del CIEP. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Luca. Bienvenidos a todos y gracias por la oportunidad de compartir esas investigaciones que estamos realizando desde el CIEP, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que somos un think tank que buscamos democratizar las finanzas públicas. Queremos publicar y compartir los hallazgos que tenemos sobre qué implicaciones tienen las diferentes aspectos fiscales que puede tener, en este caso que vamos a hablar de Pemex, qué implicaciones fiscales tiene Pemex para los mexicanos y las mexicanas en el corto y el largo plazo. Todo esta investigación está en un contexto, lo estamos enmarcando en un contexto de, bueno, pues vamos hacia una era postpetróleo y qué va a pasar cuando llegue ese momento. Cuando llegue esa era postpetróleo, ¿qué va a pasar con Pemex? ¿Qué va a pasar con sus activos? ¿Qué va a pasar con sus empleados? Y es todo lo que queremos nosotros ahorita abordar y en los siguientes minutos. Primero que nada, quiero exponer la importancia de Pemex desde un punto de vista del sistema fiscal, de todo lo que compone, pero un poquito más allá al sector público, porque entendemos que Pemex juega tres diferentes papeles actualmente. El primer papel es el papel que mencionaba hace unos instantes Luca sobre, bueno, es de proveer de energía, bueno, hablamos de consumo y de la transición energética, pero es un papel importante de Pemex es proveer la autosuficiencia energética nacional. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que todos tengamos la energía suficiente pues, para calentarnos, para cocinar, no solamente nosotros, sino también las empresas para que puedan seguir produciendo, para que se puedan seguir creciendo la economía. Entonces, es un papel muy fundamental que no vamos a tocar del todo ahorita sobre la autosuficiencia energética, porque eso ya tenemos, como mencionaba Luca, la matriz energética, cómo estamos, si queremos transitarla a una más ecológica. No vamos a meternos en eso, sino vamos a meternos en estos otros dos papeles que consideramos también muy importantes. Uno es el de proveer de recursos al sector público. Ahorita les explico el sector público más a detalle, pero Pemex es quien administra las reservas y quien provee los recursos al sector público para poder, bueno, o sea, recursos para poder gastar, para poder hacer otro tipo de inversiones. Vamos a ver qué tanto realmente nos queda al final de cuentas, una vez que descontamos lo que también recibe de transferencias del presupuesto público para operar. Entonces, por un lado, sí aportan recursos, pero por otro lado también está recibiendo recursos y ahorita vamos a ver la cuantificación de qué tanto está aportando y qué tanto está recibiendo a través de tres diferentes perspectivas que ahorita voy a ser muy espáticos para que no se me confundan en las tres perspectivas que les quiero mostrar. ¿Por qué tenemos que hablar de Pemex? Esta es una, como también se mencionó Luca y lo mencionaría, esta es una gráfica muy simplificada, muy simplista, no es realmente una proyección de que se va a acabar el petróleo en 11.8 años, simplemente es como una evaluación de si los petróleos, o si la reserva que tenemos hoy la tratáramos como como con la producción que tenemos hoy, bueno, nos daría hasta un 11.8 años de producción, considerando también unas probabilidades de que los yacimientos y las reservas tengan la probabilidad de ser explotadas y que sean comercialmente viables. O sea, las reservas 1P pues tienen un 90% de probabilidad de ser explotadas, las 2P un 50%, la 3P un 10%, y si hacemos este ejercicio probabilístico y mantenemos las condiciones actuales, pues nos darían unos 11.8 años
de que tenemos de reservas, de administración de reservas. Sin embargo, otra vez quiero también ser enfático, esto no es una proyección que se va a acabar en 11.8 años, porque también la producción va disminuyendo, puede haber nuevos descubrimientos. Entonces, esto es nomás como un ejercicio de, bueno, ¿qué tanto estamos administrando las reservas que tenemos? Y vemos que de 2012 al 2022, nuestras reservas ya se agotaron en un 43.9%. Se han extraído ya el 43.9% de lo que teníamos hace 10 años y ahora ya pues ya tenemos casi la mitad de lo que teníamos anteriormente. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de Pemex? Porque si vemos sus estados financieros, sus pasivos están creciendo de una manera mucho más acelerada que sus activos. Y vean que desde 2008 teníamos sus activos por encima que sus pasivos. Pemex tenía activos mayores que sus pasivos, pero esto se revirtió a partir de 2009 hasta el momento que actualmente tenemos los pasivos son 45.9% mayores respecto a sus activos. Y eso ya nos denota que la empresa ya, pues bueno, es una empresa que ya tiene un nivel de endeudamiento muy superior a lo que tendría de activos. Y lo que si hacemos, nosotros en el CIEP nos gusta mucho hacer este tipo de ejercicios de, bueno, la deuda como porcentaje, o sea, como por habitante per cápita, no porque sea un indicador que sea como muy académico, pero nos da un tipo de relación de, bueno, cuánto representa a uno como individuo rescatar a Pemex o poner que la deuda de Pemex se satisfaga, bueno, sería como alrededor de 33,000 pesos por persona que tendríamos que pagar para satisfacer balancear las obligaciones de Pemex, lo cual pues ya nos podría dar un poquito bueno, qué tan difícil es que todos los mexicanos y todas las mexicanas pues tengan que pagar o deber o ya están debiendo 33,000 pesos por cuestiones de Pemex. Número 4, ¿por qué tenemos que hablar de Pemex? Y esto es porque los estados de resultados estamos teniendo muchas pérdidas desde el punto de vista de Pemex. Y aquí ya empiezo a poner un poquito de contexto sobre las tres perspectivas. La primera perspectiva que quiero hablar es la perspectiva de Pemex. Pemex como empresa. ¿Cómo es Pemex como empresa? Pues la Pemex vende sus productos, sus petroquímicos, y eso genera un tipo pues de dinero, de ingresos. Hay que restarle todos los costos que tenemos nosotros de la operación para tener el rendimiento bruto y el rendimiento de operación, y nos da, bueno, diferentes montos. Digamos que en el 2020 ya teníamos un saldo, ya un rendimiento de operación negativo, pero los demás años teníamos rendimientos positivos. Y aquí entramos al rendimiento antes de derechos, impuestos y otros, porque obviamente Pemex paga derechos, paga impuestos a la federación, al gobierno federal, y es un ingreso que sale de Pemex. Tal vez para Pemex ya no es un ingreso que él va a poder disponer, pero para el sector público sigue siendo un ingreso que se puede seguir disponiendo, y eso son las otras perspectivas que el ratito más le voy a comentar. Pero si nos mantenemos todavía desde el punto de vista de Pemex y ya le quitamos los derechos que se están yendo al gobierno federal a través del Fondo Mexicano de Petróleo y otro tipo de aportaciones, bueno, pues ya tenemos que, si le restamos eso, pues ya tenemos un rendimiento neta del ejercicio negativa desde el 2017, 2018, 2019, 2021 y hasta el 2022 es cuando pudimos tener un ligero rendimiento neto de 23,000 millones de pesos. Bueno, no estoy considerando ahorita otros resultados integrales, que son como otro tipo de ingresos que puede tener Pemex más allá de sus operaciones, pero lo que nos interesa ahorita es el rendimiento neta del ejercicio y veamos que pues, Pemex está teniendo resultados negativos. Y una de las razones que dicen es, bueno, sí, pero es que también toma en cuenta, Ricardo, que el gobierno federal le extrae muchos derechos y por eso es que no se vuelve viable, y lo cual tiene sentido y es por lo cual vamos a poner otras perspectivas y otras gráficas para que se contextualice esta problemática en todas las perspectivas que son pertinentes para el sistema fiscal. Entonces, tenemos que hablar de Pemex porque sus estados de resultados pues, son muy preocupantes y cada vez tenemos rendimientos negativos en los ejercicios de cada año. ¿Qué es lo que también me preocupa y por qué tenemos que hablar de Pemex? Porque el informe 20F que presenta Pemex a la Comisión de Valores de Estados Unidos, ellos ponen una cifra que nos parece muy impertinente al menos discutirla y al menos publicarla. Dice que los ingresos futuros de las reservas probadas
representarían el 23.7% de la deuda total de Pemex que hay en el 2022. Es decir, los ingresos prospectivos futuros, que es hasta el 2047, que proyecta el mismo Pemex, no son suficientes como para satisfacer la deuda actual que tiene Pemex. Entonces ya se vuelve un problema que tendríamos que entender cómo vamos a solventar esto. No solamente Pemex en el día a día que estamos viendo sus operaciones, sino también en el largo plazo. ¿Qué va a pasar una vez que ya hayamos explotado ya hemos recuperado todos los ingresos futuros que podemos tener de Pemex? Bueno, ¿qué tanto implicará para las obligaciones que ya tenemos hoy en día en la deuda que tenemos de Pemex? ¿Qué más? ¿Por qué tenemos que hablar de Pemex? Porque el Fondo de Reserva a largo plazo en México es realmente mínimo, minúsculo, y obviamente lo estoy comparando aquí con uno súper importante, que es el Fondo Noruego del Petróleo, que si lo comparamos cómo está México hoy, bueno, el Fondo Noruego del Petróleo también empezó en los 90s, nuestro Fondo Mexicano del Petróleo empezó en 2015, y pues tenemos un gran rezago de tiempo aquí que tenemos que reconocer. Pero lo que tenemos actualmente en el Fondo Mexicano del Petróleo, en su componente nada más de la reserva de largo plazo, porque recuerden que hay muchos fondos, uno de ellos es el de largo plazo. El de largo plazo, ese equivale al 4.6% del valor que tenía el Fondo Noruego en el 98. Y bueno, aquí ni se ve realmente, esta es la línea del Fondo Noruego, la amarilla, y aquí ni se ve, también ni se dieron cuenta que esta es la línea del Fondo Mexicano de Petróleo, que es una verde, que es, o sea, súper chiquitita, casi no tenemos nada. Y si hacemos la división de cuánto tenemos de la reserva a largo plazo de petróleo, tenemos $8.3 por cada mexicana y por cada mexicano. Si comparamos esto mismo en Noruega, tendríamos $230,000. Aquí tenemos $8. Sí, hay menos noruegos que mexicanos, es otra forma de entender el país, pero es una preocupación que tenemos de, bueno, ¿qué va a pasar cuando se acabe el petróleo? ¿Y qué va a pasar si se acaba el petróleo y ni siquiera tuvimos reservas de largo plazo con el petróleo y con este capital natural que teníamos todos los mexicanos? ¿Por qué tenemos que hablar de Pemex? Porque necesitamos garantizar la sostenibilidad fiscal. Como decíamos también, si Pemex es importante porque provee de recursos a la federación y también recibe recursos de la federación. Lo que nosotros hicimos junto con Lingo, Live It on the Ground Initiative, hicimos un ejercicio, una simulación de qué pasaría con un escenario que se llama el modo cosecha. Nosotros tenemos simuladores y tenemos simulaciones y hacemos, bueno, esto no es una propuesta de política pública, es un escenario, un ejercicio que ponemos a disposición justamente para platicar y abrir el debate sobre qué pasaría si entramos en un ejercicio de modo cosecha. ¿Qué significa el modo cosecha? Significa ya no invertir en exploración nuevas de Pemex, ya no tener nuevas inversiones, ya no hacer que Pemex siga creciendo, sino con lo que tiene, empezar a cosechar de los activos y los rendimientos que tiene por los activos actuales. Esto significa dos cosas. Primero, si hacemos este tipo de modo cosecha, significaría una reducción del gasto de Pemex en un 49.3%, porque más o menos esa cantidad, o sea, el complemento, es lo que se está invirtiendo en exploración y para exploración de nuevos pozos. Entonces, si no ya estamos explorando nuevos pozos, se reduciría el gasto en Pemex más o menos a la mitad. Pero obviamente también tendría una consecuencia en menores ingresos petroleros y estamos suponiendo que disminuirían los ingresos petroleros alrededor de un 8% anualmente. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasaría si hacemos este ejercicio? Y es un ejercicio de simulación. Si no hacemos nada, si mantenemos la tendencia actual del sistema fiscal y cómo está el petróleo y cómo está Pemex en los gastos de Pemex y los ingresos prospectivos de Pemex, nosotros llegaríamos en 2030 con un 64.7% del PIB de deuda como porcentaje del PIB. ¿Ok? O sea, es una tendencia actual de cómo va la deuda hacia adelante, y esto tiene que ver con muchas otras razones más allá de Pemex, pero es la tendencia que tiene el sistema fiscal como un completo, con las pensiones, con el costo financiero de la deuda, con la educación, con la salud, todo esto ya estamos englobando. Entonces llegaríamos a un 64.7% del PIB, de la deuda con porcentaje del PIB, o lo que sería lo mismo, 169,000 pesos por persona de deuda si no hacemos nada. Si nosotros empezamos a proyectar un escenario de modo cosecha,
Esto se ve reducido, o sea, nuestra deuda proyectada a 2030 ya no sería de 64.7, sino sería de 59.2%. Ya estaríamos reduciendo 5.5 puntos porcentuales como porcentaje del PIB o bajaríamos 14,000 pesos de la deuda per cápita. A ver, que si esto resuelve los problemas del sistema fiscal, no. Que si todavía tenemos muchos retos, sí que enfrentar, no solamente para que el modo cosecha sea viable, para que podamos realmente tener estas proyecciones de ingresos, para que podamos realmente tener esta reducción de gasto, porque igual no es necesariamente, o sea, nosotros fuimos al presupuesto de la Federación, vamos a ver cómo están gastando Pemex y encontramos esto, pero es probable que todavía no se reduzca en tal magnitud ese tipo de gastos. Entonces, pero en esta simulación veríamos que pudiera ser al menos una opción para discutir, para abrir el debate público. ¿Qué pasaría si pensamos en Pemex de otra manera? Ya dejar que Pemex sea quien tenga que resolver los problemas fiscales del país, sino como, bueno, ¿cómo vamos a hacer el phase out para que empecemos a dejar a Pemex para un lado y empezamos a recuperar, pues obtener ingresos por otro lado? Este es el modo cosecha. Todavía esta es la primera parte, era del punto de vista de Pemex, de cómo está su rendimiento, su utilidad del ejercicio. Aquí lo voy a cambiar desde el punto de vista del gobierno federal. Y una cosa que quiero decir es, el gobierno federal es diferente a Pemex. Y el gobierno federal y Pemex son diferentes a la federación. La federación es la que consideramos como todos los actores y todos los agentes económicos son parte de la federación, incluyendo Pemex como parte de la federación, incluyendo el gobierno federal como parte de la federación, pero el gobierno federal no es la federación. El gobierno federal solamente el que administra y Pemex es una empresa productiva del Estado. Son dos entes diferentes. Y por lo tanto, ya no me voy a meter, ya no desde el punto de vista de Pemex, sino desde el punto de vista del gobierno federal, lo que representa es cuánto le aporta Pemex al gobierno federal. Recuerden que aquí ya le pasamos los derechos, que serían lo que tenemos aquí en las barras naranjas, pero hay que restarle todo lo que también apoya el gobierno federal a Pemex. Una de las con que apoya, bueno, aportaciones patrimoniales, que es lo que es muy importante, pues en el 2021, también el 2024 son muy importantes, y vean cómo en estos 2 años ya tenemos cifras negativas de cuánto aporta Pemex al gobierno federal, si consideramos las aportaciones patrimoniales de Pemex, la reducción del DUC, los estímulos fiscales, otros apoyos financieros y apoyo del Fonadín. Si sumamos todos estos apoyos que el gobierno federal está dándole a Pemex, pues estaremos viendo que ya lo que recibe el gobierno federal pues es cada vez menos, inclusive estaría apoyando más a Pemex de lo que estaría recibiendo en estos años 2021 y potencialmente en el año 2024, con lo que ya se aprobó con la ley de ingresos de la federación y con el presupuesto de ingresos de la federación para el próximo año. Y bueno, aquí vemos los costos acumulados y los derechos acumulados del 2022 al 2024, los costos de 1.800.000, 1.000 millones, y los derechos que han pagado es de 1.848.000. O sea, estamos casi en cero lo que cuesta Pemex y lo que realmente está aportando Pemex desde el punto de vista del gobierno federal. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos todavía más grande? No el gobierno federal, ni de Pemex, sino de la federación. Vamos a hablar, ok, como país, como sociedad, cómo está sucediendo, interpretando que Pemex también es parte de este país y que también es parte de esta federación. Entonces aquí es algo un poquito diferente, pero igual es preocupante, y por eso tenemos que hablar de Pemex, porque miren, si nosotros sumamos no solamente no solamente, o sea, todo lo que aporta Pemex a la federación, aporta sus ingresos de ventas, aporta sus derechos e impuestos. Aquí también tenemos las aportaciones patrimoniales, que es como positivo, pero también lo tenemos como negativo, porque la federación es, bueno, para Pemex es un ingreso, pero para el gobierno federal es un costo y por lo tanto se netea. Sí es un ingreso que va a recibir Pemex, pero también es un costo que está incurriendo el gobierno federal y por lo tanto se vuelve cero, y lo tenemos tanto en la parte de arriba como la de abajo, nada más para exponer cómo está la contabilidad, que por un lado se da, pero obviamente si lo vemos como punto de vista de la federación, pues también se tiene que quitar. Entonces, si nosotros agarramos todos los ingresos que tiene Pemex en todas sus facetas, sus ventas, sus derechos, etcétera, y todo lo que está apoyando la federación en sus costos operativos y todos los apoyos patrimoniales que hace Pemex,
vemos que desde 2000, aquí se fueron aquí los años, hasta 2003, si mal no recuerdo, vamos en declive y cada vez aporta menos como completo, ¿no? Como a la Federación Pemex, y el 2024 sería tal vez la primera vez que como federación Pemex ya no está aportando, sino que está ya quitándole dinero a la federación, considerando todo esto que estamos, todos los apoyos y todos los gastos que estamos haciendo. Por lo tanto, ya estamos viendo que ya dejemos un poco a Pemex, porque Pemex tiene que ver con, bueno, qué tantos derechos, impuestos le están cobrando y si es rentable o no. Ok, muy bien, vamos a dejarlo a otro punto de vista del gobierno federal, que es como qué tanto dinero puede hacer el gobierno federal para pagar maestros, hospitales, etcétera. Pero vamos a hacerlo a nivel global y vemos que cada vez Pemex está aportando menos y es probable que en el 2024 ya a nivel federación, a nivel como sector público, como país, Pemex ya esté aportando más, esté recibiendo más de lo que está aportando en términos generales, y eso se nos hace pues algo que muy preocupante, y que tendremos que empezar a hablar. ¿Qué va a pasar si esto es cierto? Bueno, ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué va a pasar con la matriz energética? ¿Qué va a pasar con lo que se debe los pasivos ambientales? ¿Qué va a pasar o sea, con Pemex mismo, con el sistema fiscal? Si hemos estado tanto tiempo tan apalancados en el petróleo y ahora cada vez hay menos petróleo, o si hay petróleo es cada vez más caro y por lo tanto representa menos recursos. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y es por esto que estamos aquí discutiendo sobre Pemex más allá del petróleo y sobre la era postpetróleo, porque se nos hacen que, si bien todavía falta mucho por discutir, hay muchas cosas más que explorar. Creo que estos son elementos que pueden guiar hacia un debate más informado, más participativo sobre qué tenemos que hacer con Pemex, porque no es algo nuevo. Esto que el petróleo se va a acabar y que cada vez haya más preocupaciones, más costoso la extracción, no es algo nuevo, es algo que ya sabíamos que venía desde hace décadas. Y bueno, entonces no hay que esperar a que explote la situación para que realmente tengamos que hablar sobre estos temas que nos parecen cruciales. Y bueno, esto sería mi percepción por hoy, y te rezo la palabra, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues bien, con esta presentación que nos hace Ricardo, cerramos otra arista más de la importancia que nos tiene hoy aquí en esta rueda de prensa para discutir el futuro de Pemex. Que claro, además de estarnos encontrando en este final de la era del petróleo barato, también estamos en el marco de una crisis climática. Apenas hace un par de semanas tuvimos un evento sin precedentes en el Océano Pacífico, que es un huracán categoría 5, que además incrementó su fuerza de una forma también sin precedentes, producto del calentamiento del agua de los océanos, obviamente asociado a la crisis climática y al fenómeno del Niño, una acumulación de fenómenos. Y creemos que esto precisamente nos llame también a una conversación sobre el final de las inversiones, sobre el final de la dependencia en los combustibles fósiles, dicho no por una organización medioambiental, ni por ambientalistas o personas asociadas al cambio climático, sino por la Agencia Internacional de Energía. No podemos seguir invirtiendo en infraestructura de gas, petróleo y carbón si queremos llegar a las metas que nos colocan dentro de umbrales relativamente de seguridad hacia los próximos años, las próximas décadas. Esto lo dice la Agencia Internacional de Energía en el 2021. Entonces se suma a lo que ya presentaron Luca y Ricardo. Este llamado a cambiar la lógica en la que estamos manejando la relación con Pemex, encontrando una ruta de salida por el bien de sus trabajadores, por el bien del impacto ambiental, por el preparar a nuestras comunidades también ante escenarios de clima extremo. Y desde ahí hacemos este llamado. Vamos a circular la grabación de esta rueda de prensa acompañada de las presentaciones que acaban de hacer nuestros ponentes y de un pequeño boletín que explica los principales hallazgos y la liga para acceder a la investigación completa que acaba de mencionar Ricardo. Sin más, damos paso a la ronda de preguntas y respuestas de aquí de las personas asistentes, que estaremos moderando entre Mariana y yo. Así que adelante si quieren tanto levantar su mano y pueden decirnos de qué medio de comunicación vienen y hacer su pregunta. Diana Nava, adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Diana Nava de la revista de Expansión. Una duda respecto a los datos que presentaba el CIEP, porque hacía una distinción entre el balance del gobierno federal y el balance de la aportación de Pemex a la federación. No sé si podrían explicarme de nueva cuenta cuál sería la diferencia, porque no me queda del todo claro y no quiero tergiversar la información, por favor. Claro que sí. ¿Hacemos una ronda o Yo creo una que larga? adelante, Ricardo, al ser directa, prefiero que la tomes de una Ok. vez. Claro que sí, Diana. Gracias por tu pregunta. Sí, lo que yo quiero mostrar aquí es que el sistema fiscal se puede ver de diferentes perspectivas. Y lo que aporta Pemex se puede ver de diferentes perspectivas. Una es Pemex como en sí mismo, como su operación, como tal, como empresa productiva del Estado que tiene sus propios activos, sus propios pasivos, su propia operación, sus propias obligaciones de impuestos y demás. Esa es la primera tablita que mostramos sobre su resultado de operaciones. ¿Qué tanto le queda a Pemex para poder seguir operando y seguir sus operaciones de sus ejercicios normales? La segunda perspectiva del gobierno federal es no es la federación, sino es de Pemex, qué tanto le da al gobierno federal para que el gobierno federal pueda hacer otro tipo de política pública. Y ahí ya no es tanto lo que Pemex como en sí, como en su operación, sino qué tanto recibe el gobierno federal de los derechos que paga Pemex, de los recursos que aporta Pemex al sistema fiscal, pero también de todo lo que el gobierno federal está apoyando a través de los diferentes apoyos patrimoniales que está haciendo Pemex. Y ese es el segundo gráfico que dimos. ¿Qué tanto el gobierno federal le está haciendo beneficioso para que apoyara a Pemex o no? Pero la federación, el tercer punto es que Pemex, si apoyas a Pemex, si el gobierno federal apoya a Pemex, a nivel federación, pues se mantiene más o menos igual, porque si bien el sector público, el gobierno federal baja, Pemex sube y como los dos son parte de una federación, pues se netea. Lo que yo quería hacer con la última gráfica es justamente decir, bueno, ¿qué tanto es para el país como para el sector público en general? ¿Qué tanto ha sido redituable esta aportación que tiene Pemex actualmente en sus ingresos? Entonces, la distinción es simplemente de perspectiva. ¿Qué tanto el gobierno federal puede estar disponiendo para poder hacer política pública nueva? Esa es la segunda perspectiva. Y la tercera perspectiva es qué tanto como país estamos utilizando los recursos petroleros, no más allá de si es para maestros, escuelas o no, sino qué tanto estamos utilizando los recursos petroleros. Bueno, aparentemente para el 24 ya tendríamos un valor negativo porque estaríamos gastando más en la operación de Pemex, en el apoyo de Pemex y todo lo que tendríamos que dar de apoyos, estímulos fiscales a Pemex, de lo que estaríamos nosotros recaudando como federación en tus componentes. Porque, por ejemplo, el ingreso propio de Pemex es un ingreso de Pemex que no es del gobierno federal, pero sí es un ingreso de la federación. Y son los diferentes conceptos que estamos manejando actualmente. No sé, Diana, si iba por ahí tu pregunta, si hay alguna aclaración que quieras que haga más adelante. Justo iba por ahí. Muchísimas gracias, Ricardo, por responderla. Un placer, Diana. ¿Alguna otra pregunta? De igual manera, si quieren redactarla en el chat, también la podemos leer con todo gusto. Sí, Luca. Pero sobre el mismo tema, perdón, yo no soy periodista, pero me interesa saber el monto que el Estado está invirtiendo en la refinería de Dos Bocas, que es un monto muy grande, ¿dónde queda? O sea, ¿lo consideraron dentro del presupuesto de las aportaciones a Pemex o es parte de la CENER y lo consideran en la cuenta ya de toda la federación? Sí, Luca, eso lo consideramos dentro de las aportaciones que hace el gobierno federal. O sea, en este caso lo pusimos ahí para cuestiones de la gráfica. Se puede dividir de otras maneras, pero ahorita le incluimos en aportaciones. Ok, gracias. Sí. Por acá, por el chat, también tenemos otra pregunta. Luca y Ricardo, se las leo. ¿El modo cosecha significaría que la aportación de Pemex al presupuesto gubernamental aumentaría en los primeros años? Si sí, ¿durante cuántos años el saldo sería positivo? Ok, muchas gracias. Perdón, ¿quién fue la pregunta? ¿Quién hizo la pregunta? Está como anónimo, Anónimo, Ricardo. ok. Bueno, ok, para esta persona que hizo la pregunta,
¿Qué significa? Si aumentarían en los primeros años los ingresos de Pemex, o sea, de cierta manera, lo que estamos haciendo es, ahorita, cómo está Pemex operando con sus gastos y con sus ingresos. Así lo mantenemos. Creo que este fue el 2022 como año base, si mal no recuerdo, o el 2023. ¿Cómo están sus ingresos y sus gastos? Bueno, vamos a ver sus operaciones y vamos a ver qué tanto gasta en inversión y exploración de nuevos pozos y de nuevos pozos petroleros. Bueno, si nosotros decidimos o sea, ponerlo en modo cosecha, ya no tendríamos que hacer esos costos como una simulación muy hipotética, ¿no? Ya no tenemos que gastarlo, pero tendríamos todavía la producción actual, pues se seguiría haciendo. Sin embargo, también hay otro cuestionamiento que aquí incluimos, de bueno, si no seguimos invirtiendo, es probable que seguimos produciendo cada vez menos, y si la producción ya de por sí viene en reducción, pues bueno, eso puede generar, si no seguimos invirtiendo, pues menos ingresos. No hicimos este cálculo a nivel anual a nivel Pemex de cuánto aumentaría los primeros años como Pemex a la federación, ni de cuántos serían los años positivos. Lo que hicimos es solamente a nivel general, porque en el documento no podemos sacar de Pemex dentro de la lógica de la federación, porque el gobierno federal es garante de Pemex. Pemex da dinero al gobierno federal. Hay una comunicación entre los dos y por lo tanto nosotros lo que hicimos es a nivel global, bueno, hacia dónde tendríamos que ir para poder, o sea, hacia dónde va la deuda para poder ver si esta idea de modo cosecha es buena idea o o mala idea, pero no desde un punto de vista de Pemex nada más, ni tampoco de un punto de vista de gobierno federal, sino a nivel federación, a nivel saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, y eso es lo que estamos haciendo. Y si llegáramos a tener un 50% casi de reducción de los costos en Pemex y un 8% anual de los ingresos petroleros, pues bueno, eso haría que en el largo plazo pudiéramos tener una deuda un poquito menor, aunque eso todavía no resuelve el problema actual. Entonces, a nivel años, no te lo tengo, simplemente lo que estamos viendo es cada año podríamos tener un menor gasto, un poquito mayor de ingresos, y eso generaría que en el 2030 tendríamos una deuda un poquito más pequeña que la tendencia actual que tenemos. Bueno, espero haber sido conciso y claro con la respuesta. Gracias, Ricardo. Mario Mendoza, ¿te escuchamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta para Luca y una pregunta para Ricardo. Luca, de acuerdo a las proyecciones que nos acabas de mostrar y a los datos que tienes de la producción de petróleo en México, ¿bajo qué criterios o bajo qué formas está sustentado los programas de refinación del gobierno del presidente López Obrador, todas estas proyecciones de crear refinerías, de generar autosuficiencia energética? Eso estaría prendido de alfileres, no tiene futuro de acuerdo a lo que nos presentaste? Y en la otra, Ricardo, si estamos en camino a recibir menos ingresos del dinero que apoya el gobierno a Pemex, ¿cuáles serían los sectores que serían afectados o cuál sería la afectación en términos fiscales? ¿Dejaríamos de invertir en qué o qué es lo que se pone en riesgo con esta situación? Bueno, si quiere empiezo yo con la pregunta. El sector de financiación es otro sector crítico. La construcción de la nueva refinería responde a esa idea de dejar de importar tanta gasolina y diésel. Y es cierto, nosotros hemos llegado a importar hasta el 70% de la gasolina que consumimos en el país. Eso es una dependencia tremenda de Estados Unidos. Además que importamos también muchísimo gas natural, de esto no se habla. Pero el problema aquí es que si nosotros pudiésemos refinar todo el petróleo que producimos actualmente en México, no bastaría para el consumo de gasolina que tenemos en la actualidad. Esto por lo menos desde 2016. Hicimos este ejercicio en el artículo que le mencionaba yo al final, y si te interesa te lo puedo mandar, ahí se detalla muy bien. Con las refinerías actualmente, las 6 que tenemos, excluyendo Dos Bocas y excluyendo Deer Park en Texas, estas 6 refinerías están refinando un 50%, poco más del 50% de su capacidad, pero aún si la subimos al máximo y le agregamos Dos Bocas,
y agregamos incluso, Deer Park, el petróleo que producimos no es suficiente para llegar al consumo de gasolina que tenemos. Necesitaríamos producir alrededor de 2 millones de barriles diarios y estamos produciendo 1.7. Eso no se dice, bueno, porque pues también en el discurso oficial está la idea que vamos a subir la producción de petróleo y por eso probablemente que el presidente en más de una ocasión dijo que iba a producir solo 2 millones de barriles, porque inicialmente se había dicho que se iba a producir 2.6, 2.4, 2.2, etc. Pero yo veo imposible que se llegue a esto. Por lo tanto, vamos a disminuir nuestra dependencia de la importación de refinado de Estados Unidos, pero no vamos a ser autosuficientes a menos que disminuimos sensiblemente el consumo de gasolina y diésel en el país, que yo veo que es la única posibilidad. O sea, la reducción del consumo energético del transporte es fundamental y se puede realizar de muchas formas, que si quieren lo podemos platicar, pero así sí estaríamos en condiciones quizás en un futuro de ser autosuficiente. ¿Cuánto podría bajar la dependencia si pusiéramos este escenario del 100% junto con todas las refinerías que tenemos? Probablemente podríamos llegar a importar solo un 10-15% Depende si es gasolina o diésel, porque son distintos. Importamos mucho más gasolina que diésel. Ahora, la gasolina es principalmente el coche particular y algún tipo de transporte urbanos, etc. El diésel es fundamental por el transporte público, por el transporte pesado sobre carretera, etc. Una manera que, o sea, yo siempre insisto que la solución no está en producir más, porque también tiene un costo mayor y un impacto ambiental mayor. Si nosotros pasamos de coche particular a transporte público, posiblemente electrificados, solucionaremos muchos problemas. La otra es evitar de importar grandes cantidades de bienes que se transportan luego dentro del país, de un lado al otro del país, sobre carretera, que también tenemos ya una saturación de las autopistas en este sentido. O sea, tendríamos que ir cada vez más a economías regionales donde se consuma lo que se produce no demasiado lejos. ¿Cómo se hace? Bueno, es una política que se está impulsando en varios países europeos. Ok, y sobre la pregunta que me hacías, Mario, sobre si estamos a camino de recibir menos ingresos de Pemex a la federación, sí, y el ejemplo lo más relevante que estamos viendo, pues, sobre todo para 2024, por ejemplo, con esta reducción que hacen del DUC, que se redujo al 30%, la situación es la siguiente, y lo que afecta sobre todo, bueno, hay varias cosas que afectan, pero el ejemplo que quiero darte es a los estados o municipios, en la recaudación federal participable. Si en vez de que el TUC sea del 60%, ahora lo haces un 30%, lo que haces es que los ingresos petroleros, Pemex se queda más con esos ingresos petroleros y por lo tanto ya no es parte de esta recaudación federal participable y por lo tanto ya no se puede distribuir ese dinero ante los estados o municipios. Eso lo que estamos viendo es que para 2024 habría una reducción con el DUC al 30% de casi 41,000 millones de pesos para justamente esta recaudación federal participable. ¿Qué implica entonces este tipo de cuestiones? Hay menos dinero para repartir a estados o municipios. También hay menos dinero para invertir en fondos como el FEIEF, el FEIT y el FEIEF, justo para la estabilización de los ingresos presupuestarios y de las entidades federativas. Eso implica que cada vez tendríamos que aportar menos dinero para hacer política pública, más dinero que aportar para que Pemex siga operando y seguir satisfaciendo no solamente las obligaciones de hoy, sino las que ya se hicieron hace años atrás con sus pasivos. Entonces, lo que implica es que cada vez estaríamos como país recibiendo, bueno, hemos estado cada año recibiendo menos de Pemex para podernos hacer nuestros ejercicios públicos, tanto como para la operación de Pemex, porque también la autosuficiencia energética es un punto fundamental que tenemos que considerar para poder hacer operación de Pemex y para hacer política pública cada vez nos queda menos dinero y por lo tanto ese es el riesgo que estamos planteando. Ya lo veníamos venir, pero 2024 pudiera ser el primer año
en donde ya como federación estaremos recibiendo menos de Pemex, de todo lo que genera Pemex en su global, en su conjunto. Ya más allá de la lógica de Pemex, más allá de la lógica del gobierno federal, sino como federación, estaríamos en camino de cada vez recibir menos dinero, a expensas, obviamente, o en prejuicio de los estados y municipios, en prejuicio de los fondos de estabilización, y probablemente si seguimos con esa tendencia negativa, pues tenemos que desplazar gasto de otra parte, y lamentablemente la inversión física ha sido de lo que más ha sido sacrificado en los últimos años, y por lo tanto pudiera eventualmente significar también menor inversión física en el país, y bueno, son cosas que no son deseables, y por eso es que estamos poniendo esta información para el debate público. Nada más una precisión. Si me podrías recordar qué porcentaje del gasto actual está petrolizado y en cuánto se ha reducido, no sé si sea en 5 años, en 10 años, para tener una referencia de cómo ha ido esta evolución. El presupuesto petrolizado, ¿te refieres al presupuesto que tiene Pemex? O sea, que ha No, tenido Pemex. me refiero, más bien antes se hablaba de que México era una economía petrolizada porque una gran parte del presupuesto del gasto público provenía de los Ah, ingresos o de las aportaciones de Pemex. Actualmente, ¿en cuánto está mm, esta aportación al gasto y en cuánto se ha reducido en los últimos años? ok, te lo voy a dar hay muchos matices aquí, y lo que te quiero decir es, de los ingresos, en el 2008, los ingresos petroleros significaban casi el 45% de los ingresos públicos en 2008. Actualmente representan casi el 18%, un poquito menos del 18%. Pero eso no es del gasto público, porque todavía hay que agregar el endeudamiento para que realmente sea el gasto público. O sea, para ver cuánto representa estos ingresos como gasto público. Yo me estoy quedando un paso antes, como parte de los ingresos, que pasó del 45% al 18% de 2008 al 2024, 23, 24, como porcentaje de los ingresos, no tanto como el gasto, ¿eh? Nomás para que hacer esa aclaración, Mario. Gracias. Pues muchas gracias a todos los que asistieron a esta rueda de prensa. Gracias, Ricardo. Gracias, Luca, por estar aquí con nosotros. Les estaremos enviando por correo electrónico el boletín con las presentaciones y el boletín con el link a la investigación. Les agradecemos muchísimo. De igual forma, ya está el link al boletín acá en el chat, por si quisieran consultarlo directamente, pero también pueden esperar en sus correos esta información. Gracias, hasta luego. Gracias, Muchas buen día. gracias, bonito día a todas y todos.